Vamos a trabajar con una, en este caso, función logarítmica. Es una función que contiene un logaritmo y que vamos a, obviamente, como hacemos siempre, encontrar los elementos que a mí me permitan llegar a ser un gráfico. En primer lugar, voy a tener que tener en cuenta para estas funciones al dominio. Entonces, para trabajar con el dominio, lo que nos vamos a plantear es aquello que venimos diciendo en realidad desde que aprendimos qué es lo que era un logaritmo. Fíjense que dominio. Este logaritmo tiene una base 2, que es un número positivo y que está bien porque la base tenía que ser mayor que 0 y distinto de 1. Y el argumento formado por un x más 1, tenía que ser positivo, o sea, tenía que ser mayor que 0. Para eso es que en el dominio vamos a hacer ese planteo. Vamos a decir que el argumento, que en este caso es x más 1, tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? No mayor o igual, ¿se acuerdan? Mayor que 0, positivo. Entonces simplemente nos queda por resolver esta inecuación chiquita, el 1 que sumaba lo voy a pasar restando. Ahora vamos a leer qué es lo que encontramos para ver cuál va a ser nuestro dominio. Dice, los números, los x, mayores que el menos 1. Fíjense, yo tengo acá el menos 1, los mayores que menos 1 van a ser los que queden hacia este lado. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio, el dominio es desde menos 1 hasta el lado derecho, que vendría a ser el más infinito. O sea, vamos a sacar este grafiquito, no hace falta que lo hagan, es solo para mostrar. Si quieren hacerlo, fantástico. Sería dominio de menos 1 a más infinito, que son los números mayores que menos 1. Ahora, ¿qué hay en menos 1? ¿Qué es lo que me marca el inicio de esta gráfica, de esta curva? En el menos 1 tenemos algo que ustedes ya conocen, que es una asíntota vertical. La asíntota vertical se encuentra en el x igual menos 1, que es un valor que está saliendo entonces de aquí y de aquí. Entonces, el dominio me lleva a una asíntota vertical. Asíntota horizontal, este tipo de funciones no tienen. Así que ahí ya tenemos algo menos para buscar. Bien, sigo entonces. Vamos a sacar la ordenada. La ordenada al origen. Esto lo saben, siempre lo hacemos igual. Las x deben reemplazarse por el 0. Entonces mi planteo va a ser logaritmo en base 2 de 0, vamos a hacer acá el reemplazo, 0 más 1. Resuelvo la cuentita que está entre paréntesis, logaritmo en base 2 de 1. Y acá tengo dos formas de hacer esto. O lo hago mentalmente, ¿sí? Pensando que esto tiene que darme como resultado x, valor desconocido, aplico definición, 2 a la algo tiene que darme 1, o simplemente uso ese recurso que vimos algunas clases atrás por Meet, donde les expliqué cómo calcular logaritmos con calculadora. Para recordarlo, se aprieta la tecla log y luego el valor que es el argumento, el que está en el renglón, en este caso el 1. Luego se lo divide nuevamente por log y la base. Logaritmo del argumento dividido logaritmo de base. Se ingresa todo esto en la calculadora, se pone el igual. Y en este caso el resultado les va a dar 0. La ordenada del origen va a estar en el 0. Además tenemos para hallar también la raíz. ¿Se acuerdan ustedes que para hallar una raíz igualamos la función a 0? Entonces me va a quedar logaritmo en base 2 de x más 1 es igual a 0. Pueden poner el 0 de este lado, pueden poner el 0 del otro lado, es lo mismo. Entonces, teniendo esto así, tenemos que resolver esa pequeña ecuación. Aplicamos la definición. 2 a la 0 es igual a x más 1. 2 a la 0 es 1. Y para despejar la x, este 1 lo paso restando. Resulta ser que esto me termina dando 1 menos 1, 0. Entonces, 0 es la ordenada y 0 es la raíz. Ahí se nos va a complicar un poquito. Entonces, listo el análisis, ahora me preparo para una tabla de valores y un gráfico. Acá pasé limpio todo lo que encontramos. Tenemos el dominio de menos 1 a más infinito, que quiere decir que mi gráfico va a quedar desde el menos 1 hacia el lado derecho. Luego la asíntota vertical, que la encontramos
en el -1 y que ya la marqué. Luego tenemos la ordenada y la raíz, que ambas me cayeron en el 0. Si ustedes se fijan, raíz y ordenada son este mismo punto, ¿sí? Y elegí este ejercicio en realidad porque al ser ordenada y raíz el mismo punto me obliga a darle mucha importancia a la tabla de valores. Tengo, en lugar de tener 2 puntos, tengo uno solo, entonces no me ayuda para nada en saber cómo va a hacer la curva. De todas formas, la tabla la tengo que hacer siempre, por más que tengamos raíz y ordenada en 2 puntos diferentes. Recuerden, cuanto más puntos yo conozco de la curva, más exacta me va a quedar, ¿sí? Entonces, para la tabla de valores tengo que tener en cuenta de elegir números que sean acordes a mi dominio. Si el dominio me dijo que mi gráfico va a quedar de -1 hacia el lado derecho, no tendría sentido elegir el -2, el -3, el -4. Voy a elegir valores que queden del -1 hacia el lado derecho. El -1 no, porque está la asíntota vertical, porque no voy a poder ubicar ningún punto ahí. El primer punto, que vendría siendo en el 0, ya está ubicado, así que podríamos elegir alguno más de por acá. Podríamos elegir al 1, al 2, al 3, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a elegir al 1 y al 2. Entonces, en la fórmula original vamos a cambiar la X por el 1, en este caso, y luego en este caso la vamos a cambiar por el 2. Entonces, ya saben, como les conté antes, hacemos la cuenta del paréntesis primero. 1 más 1, 2. Y luego acá hacemos lo mismo. 2 más 1, que me va a dar 3. Y podemos ir con esto entonces a la calculadora. Logaritmo de 2 dividido logaritmo de 2. Me va a dar 1. Logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2. Esto me va a dar entonces 1,58 aproximadamente. Entonces, vamos a gráfico y ubico. Para el 1 de la X, el punto tiene que estar a la altura del 1, o sea, el 1, 1 acá. Para el 2, el punto tiene que estar a la altura del 1,58. Subo un poquito más de 1,5, ¿no? Entonces, ahí tenemos los puntitos. Vamos a trazar entonces la curva, siempre a mano, de forma redondeada. Vamos a unir los puntos y trazar la curva. Ahí. Y luego acá la curva, saben que como tengo una asíntota, tiene que acercarse a la asíntota, pero no tiene que tocarla. Entonces acá tenemos este punto, acá tenemos este punto y acá tenemos este punto. Y esta es entonces la curva de la función logarítmica.